Jóvenes, la primera clase, nuestra cosa de revisar el Código Nacional. Nosotros como ingenieros electricistas vamos a tener que manejar simbología, vamos a tener que manejar normas para hacer nuestro trabajo. Y tenemos que mantenernos siempre en el ámbito normativo. Por tal motivo, se ha considerado relevante la revisión y actualización del Código Nacional de Electricidad. O sea que ahorita está en estudio, espero de acá el año que viene ya tengamos nuestro código es del 2006. Entonces, nos han prometido que el 2021 sí vamos a tener una edición nueva. Muy bien, ¿cuál es la normativa? Lo que tenemos en este momento. Tenemos el Código Nacional de Electricidad, que es suministro. Tenemos el Código Nacional de Electricidad, que es utilización. Tenemos el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional, todo dirigido a electricidad. Tenemos la norma DGE, Dirección General de Electricidad, conexiones eléctricas de baja tensión, es lo que es nuestro fuerte. Normas de la DGE, terminología en electricidad y símbolos gráficos en electricidad. Procedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de sistema de distribución y utilización en media tensión en zonas de concesión de distribución. Es el RD número 018. El compendio de normas para el desarrollo de proyectos y obras de sistemas eléctricos de áreas rurales, y ahí tenemos el marco, que viene a ser la generación, la transmisión y la utilización. La distribución vendría a ser toda la parte de media tensión, y la utilización a partir de la subestación, aguas abajo, el uso, o sea, el mismo nombre que dice utilización. El Código Nacional de Electricidad Suministro entró en vigencia 1 de julio del 2002, pero ahora ya tenemos una edición de 2011. Código Nacional de Electricidad Utilización, acá sí se han quedado, ese 1 de julio de 2006. Seguimos con el mismo. Ahí tenemos suministro. Revisemos un poquito de lo que es suministro. Dice el objetivo: establecer reglas para la seguridad de las personas, de la concesionaria o de los contratistas en general o terceros, e instalaciones durante la construcción, operación o mantenimiento de las líneas eléctricas, tanto de suministro eléctrico como comunicaciones y equipos asociados. ¿Cuál es la estructura? Reglas para la instalación y mantenimiento de estaciones de servicio eléctrico y equipamiento, líneas aéreas, líneas subterráneas, líneas de suministro eléctrico y comunicaciones. Lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente, que el Código Nacional de Utilización contempla los siguientes términos. Nivel de baja tensión, ahí tiene un numeral 17A y B. Podrá continuar los niveles de tensión cuando sea recomendado y según el esquema de conexión a tierra, que eso se estudia en medidas. La tensión recomendada es 380-220 de 4 hilos, con neutro puesto a tierra de manera efectiva, o en todo caso, 380-220, 5 hilos con norma BDE. ¿De acuerdo? Dice, esta situación solo se mantendrá durante el tiempo requerido para su reemplazo. O sea, está en pleno estudio, pero bueno, eso es lo que utilizamos. Ahí tenemos una conexión monofásica, o yo diría bifásica, dos cables, ¿no? Tenemos la fase S y T conectados a un suministro y del suministro ya se sobreentiende hasta la parte exterior. No sin antes hacer la explicación de esta parte, que es una subestación aérea biposte. Acá tenemos su sistema de aterramiento, un pozo de tierra y las líneas que salen RST. Fíjense, acá esta es una conexión, definitivamente debe ser un delta o en todo caso una estrella con neutro aislado. ¿Por qué? Porque de la subestación no me dice que tengo ningún neutro aislado. Y hacia abajo, cada usuario tiene su sistema de puesta a tierra. Acá tenemos un suministro trifásico, igual RST, y abajo tenemos el usuario con su conexión o pozo a tierra. En cambio, acá tenemos el 380-220, 4 hilos. 4 hilos, ¿por qué? Porque tenemos el neutro, pues este neutro está directamente conectado a tierra, ¿de acuerdo? Y tenemos RST, y aparte tenemos el sistema de aterramiento. Si yo lo adhiero el quinto hilo sería, ¿no?, que la subestación provee el hilo de puesta a tierra. Entonces yo tendría este nivel otro quinto hilo y diría, no es justo que cada usuario haga un hueco en su casa y ponga un sistema de puesta a tierra. Eso no es técnico, eso sucede aquí en el Perú nada más. Todas las empresas que son concesionarias colocan en un sistema
acá el quinto hilo y de ahí lleva un cable y se conectan al usuario. ¿Por qué? Porque el usuario no comercializa con el sistema eléctrico, sino el usuario consume. Y el que comercializa tendría que proveer el quinto hilo. Ahí tenemos los niveles de tensión actual, ¿cierto? Puede ser 220 fase. Ojo, fase significa RS. Cuando nos han enseñado circuitos, nos dicen tensión de línea, entonces decimos 220. Tensión de fase, 220 raíz de 3. Hay que tener cuidado a eso. En la práctica, ya conociendo bien el sistema, tendríamos que decir tensión de fases. Tensión de fases es entre RS. ¿Por qué? Porque R es una fase y S es otra fase. Y tensión de fase neutro tendría que ser R y el punto neutro. Y el otro lado vendría a ser, estamos hablando de secundario, podría ser un delta con R, S y T. Siempre así, R, S, T, 220 entre los vértices. Nos dice, en el sistema actual de las ciudades, de la ciudad de Lima, ninguna de las fases del suministro se encuentra conectada a tierra. Después, ya que tenemos este sistema, fíjense, a nosotros nos han dado el curso de circuitos y nos han enseñado que los circuitos trifásicos se utilizan porque a comparación de un monofásico yo puedo llevar más potencia, o sea, llevar de un punto a otro, se supone. Claro, eso sí se cumple, pero realmente no es la idea fuerza, o sea, no es la idea motora de esa expresión o de ese concepto de circuito trifásico. Un circuito trifásico es aquel que te permite, o sea, te provee un campo magnético giratorio, que es el principio de funcionamiento de los generadores y de los motores y de todos los sistemas trifásicos. Esa es una de las razones por la cual yo utilizo un circuito trifásico. Otra razón por la cual yo utilizo circuitos trifásicos. Lo primero que les he mencionado se da acá en delta y se da en estrella, no hay problema. La segunda idea es que el circuito trifásico en estrella te permite colocar este punto a tierra, obviamente cerrado esto, y cada vez que hay corriente circulante, o cada vez que acá tengo 60 amperios, 30 y digamos 100, va a haber una corriente circulante. Si yo esa corriente circulante no lo llevo a tierra, entonces si esto está conectado, por ejemplo, imagínate, este es el generador y está conectado a un transformador, entonces por acá va a ir una corriente girando así y va a producir tanto en el generador como en el transformador recalentamiento. Y esa corriente no va a hacer trabajo, lo único que va a girar es en este loop. Entonces, con este circuito yo puedo llevar esa corriente a tierra. Ese es un caso. El otro caso, ¿qué pasa si la fase R se cae a tierra? Entonces voy a tener una corriente homopolar. Si se cae a tierra, esto conectado a tierra, entonces va a poder circular una corriente por el circuito de tierra. Acá se coloca un toroide, o sea, un transformador toroidal, y ahí, si acá a esta altura pongo un interruptor, el transformador lo conecta a un relé, y el relé alimenta la bobina de este desenganche del interruptor y lo saca fuera de servicio. En resumen, con esto tengo un campo magnético giratorio. Con esto me permite controlar la corriente homopolar. Esas son las razones que obviamente no están en los libros, ¿no? Pero esas son las razones por las cuales utilizamos circuito trifásico. Ahí tenemos, digamos, un pequeño análisis, ¿no? De qué significa 380, qué significa 220, y cómo es que si una instalación tiene algún problema, mediante este circuito de tierra yo puedo controlarlo. Ahí tenemos ya yendo al detalle, ¿no? Yendo al detalle, yo tengo acá, por ejemplo, el neutro. Acá tengo una instalación de 380 y entre el neutro y tierra tengo 220. Tengo acá esta es la cometida, tengo el medidor. En el medidor tengo la lata, o sea, la parte metálica está conectado a las borneras del tablero y el tablero a su pozo a tierra. Y hacia adentro todo lo que son tableros están conectados al sistema de aterramiento. A esto se le llama enlace equipotencial. El cable que va desde los bornes del tablero hacia el sistema de tierra se llama conductor principal de la puesta a tierra. Y todos estos que se van a las cargas se llama conductor derivado. Acá tenemos, esto es la fase y este es el neutro. Y esto es el conductor de protección eléctrica de color verde amarillo. Debe decir de color verde. Ya vamos a ver más adelante. Ahora veamos
la parte de utilización. Dice, este código no ha sido concebido como un compendio de especificaciones de diseño, ni menos como un manual de instrucciones. De tal manera que tú no puedes ir a estudiar al Código Nacional porque no te va a instruir. Se supone que ya hemos pasado por cierta preparación y ya al código tienes que ir a utilizarlo como un texto o una norma, ¿no es cierto? Para que tu proyecto esté enmarcado en esa norma. Los objetivos. Reglas de seguridad para las personas e instalaciones y mantenimiento del equipo eléctrico. Medidas de prevención contra choques eléctricos e incendios, así como las medidas para mantenimiento y protección apropiados de dichas instalaciones. Puedes trabajar hasta 36,000 voltios. Acá está la parte, consta de 44 secciones. Y acá yo les he dado de la 10 a la 80 y ahí está toda la parte esencial de lo que es baja tensión. Lo que debemos tener en cuenta es la protección. Dice una condición de sobrecorriente puede ser el resultado de una sobrecarga, falla a tierra, cortocircuito o corriente de fuga a tierra. En la sección 80.010 nos habla sobre los dispositivos de protección y control. Y en esta parte sí nos dice cuando la corriente alcance un valor tal que dé lugar a una aparición de temperaturas peligrosas en los aparatos conductores, es que el sensor, que vendría a ser un toroide, un transformador toroidal, debe avisar al interruptor para que él abra en forma inmediata. Protección. Se debe eliminar antes de que alcance el punto del daño del aislamiento. Las principales causas de la falla de un aislamiento son el calor, la humedad, el polvo, el daño físico, la abrasión, aceites y cualquier líquido que no sea compatible con el PVC o el XLP. Hay que evitar ese tipo de cosas, hay que evitar siempre ese tipo de detalles. ¿Ve? Ahí vemos un contacto directo y un contacto indirecto. Vamos a ver algunas normas, las cinco reglas de oro para poder visualizar. Esto nosotros lo hemos estudiado en medidas, pero fíjense acá. Acá tenemos 30 miliamperios, que es la parte umbral, la parte máxima que el cuerpo humano puede soportar. Claro que cuando te pasa 30 miliamperios te va a doler el brazo, la parte que ha tenido contacto, la parte de nuestro cuerpo que ha tenido contacto con la electricidad. Pero de eso nada más. De ahí para adelante sí es peligroso. Y puede que llegado un momento te haga el daño sea tan efectivo que vas a tener que cambiar de especialidad. Claro que eso con el estudio que vamos a hacer no va a pasar. Ahí tenemos un modelito, le vamos a mandar unas películas para que vean ustedes que toda la instalación de los predios deben estar conectados a su sistema de herramientas. Y por ahí tenemos la distribución de los circuit breakers, o sea, los mini breaker, o sea, interruptores instalados en real DIN. Esto vamos a ver con más detenimiento. Tenemos acá un interruptor automático o termomagnético fijo y acá tenemos un interruptor diferencial. La ventaja que este interruptor diferencial toma corrientes, terma, iluminación y todo lo que está hacia abajo. Ahora, ¿dónde está el detalle? En poder seleccionar este interruptor que sea compatible con el interruptor automático. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esto lo pongo antes? A ver, les dejo una pregunta para mañana. Si antes está el interruptor diferencial y después está el interruptor automático. Ahí tenemos una cajita, fíjense, ya deben estar pensando todas las casas de ustedes, si tienen llave cuchilla, eso es el primer trabajo que hay que hacer. Algunos riesgos que se tiene cuando nos dicen que todos los elementos, cables, tableros, luminarias que vamos a utilizar deben ser garantizados y deben ser de marca, ¿cierto? Y el personal que va a intervenir en ese tipo de trabajo debe ser personal calificado. Los EPPs, ¿qué significan? Guantes de PVC o guantes de cuero, su respectivo casco, botas, lentes, etcétera, ¿no? Y esto es tanto para técnicos como para ingenieros, todo el mundo. Fíjense lo que debemos evitar. Así en ciertas zonas de Lima, las cosas están así. Muy bien, joven.